nuestra entrevista del día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a retroceder unos cuantos siglos, concretamente vamos a hablar del siglo XV, un siglo de un periodo bastante convulso aquí en Europa, en el viejo continente, en el que sucedían multitud de cosas, y vamos a hablar sobre una novela que habla sobre todo esto, muchos de estos aspectos relacionados con este siglo. La novela es El tiempo vuelve, aquí la tengo conmigo, su autor, archidonés, el archidonés malagueño, granadino, de todos los lados, Miguel Ángel García Perea. Lo voy a saludar ya, lo tengo aquí a mi izquierda para que nos cuente él en primera persona un poco en qué consiste El tiempo vuelve. Muy buena, Miguel Ángel. Hola, Vicente, encantado de estar aquí contigo. Agradecidos nosotros de tenerte con nosotros para hablar de este libro que, bueno, me estabas comentando fuera de cámaras, que viene a raíz de unos pequeños relatos cortos que tú haces, ¿no?, hace unos años, y que te va surgiendo la idea de, al final, esta novela histórica. Una novela, efectivamente. Yo he escrito relatos cortos, empecé a escribir en 2007 en el concurso de relatos cortos de Archidona, de Ochavada, y presenté, este en concreto el segundo. El primero era La sombra del Vesubio, que habla de Pompeya y tal, de un viaje que hice allí. Y después de eso yo quería hacer algo de Archidona. Entonces la caída de Archidona, cuando cae ya en poder de las tropas cristianas. Y cuando yo acabé ese relato, a mí me quedó la sensación de que el tema daba para más, me pedía más seguir, ¿no? Y yo quería continuar la historia del personaje, que se llama Jacob Halevi. Correcto. Es un médico criptojudío. Este concepto no lo había escuchado, la verdad, te lo reconozco, Sí. lo he escuchado a raíz de estar empapado claro, de tu novela. los que sí son, bueno, te habla de la historia del judaísmo. El criptojudío es el que profesaba la religión judía de manera oculta. Era una familia conversa, los Santa María, aparentemente cristianos nuevos, pero en el fondo eran judíos que profesaban su religión de manera oculta. Entonces Jacob Halevi y su familia tienen que huir de Sevilla por el hostigamiento que sufrían por parte de un clérigo radicalizado que los perseguía y tal, y huyen de Sevilla. Su familia se adelanta y él después marcha. Y en el camino pues conoce la ciudad de Madinat Archiduna. Archidona, claro, actual Archidona. Entonces él vio la ciudad en las nubes, como yo le digo, porque el relato se llamaba Los hijos de las nubes, de donde sale la novela El tiempo vuelve. Y decide subir, hacer un receso en su viaje, pero no pensaba que eso le iba a cambiar, todo su futuro. No había una parada estratégica. Era una parada, en un momento dado, pero ¿no? Justo en ese momento, en 1462, él llegó un poco en el verano de 1462, se produce el asedio de las tropas cristianas, capitaneado por don Pedro Girón de la Orden de Calatrava, el asedio a la Archidona nazarí, que acabó con la conquista cristiana. Correcto. Entonces, esto es un poco ficción, porque allí en el asedio pues se cuenta que hubo 1.600 personas que fueron pasadas a cuchillo, digamos. Pero yo imagino que hay un grupo de archiduníes, como yo lo llamo, que escapan antes del asalto final, van a Málaga, Madinat Malaca, llegan a Málaga, ven el mar que nunca habían visto, y la población de Málaga los acoge a esas pobres archiduníes que habían huido del asedio de las tropas castellanas. Y Jacob, en ese viaje, él ya tenía una propuesta de un médico de Florencia, que le habla de Florencia, del esplendor de Florencia, del Renacimiento, el 400 italiano de Florencia, de sus calles, de su belleza, de los artistas que allí pululaban. Pues los Medici eran los mayores mecenas. Y él en principio no tenía esa intención, pero después conoce en Archiduna a Moraima, una chica archiduní, y que promete a su padre que, en fin, que va a protegerla, y ahí es cuando ya él decide que sí va a Florencia. Y se inicia un viaje que acaba pues en la Florencia de Leonardo, de Sandro Botticelli, de los Medici, Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano. Y entonces viven el esplendor de la Edad de Oro de Florencia, pero a su misma vez son partícipes también de conjuras sangrientas, porque era una época muy convulsa. Los Medici detentaban el poder en Florencia, pero tenían sus rivales más encanizados, los Pazzi. Y hay una conjura famosa, se llama la conjura de los Pazzi, que en la plena catedral, el Duomo de Florencia, intentaron asesinar a los dos hermanos. No consiguen asesinar a Lorenzo el Magnífico, pero sí a Giuliano.
Entonces se ven envueltos en todo ese esplendor de Florencia, pero también viven en primera persona esas conjuras. Y de fondo, siempre a lo largo de toda la novela, hay un misterio, el de la Sagrada Menorá. El título es El tiempo vuelve, Correcto. pero el subtítulo es Los Halevi, que Aquí es lo la tenemos. familia, custodios de la Sagrada Menorá. Lo enseñamos, bueno, aparece ahí directamente. Lo tiene Porque mi al compañero. principio, este es el book trailer. Correcto, el book trailer que lo tenemos puesto, que me lo habías pasado, contando un poco la historia. Un poco la que lo historia que muy, más o menos muy en nuestra- un minuto. Ahí está muy resumido, cuenta muy obviamente. resumido, que desde Sevilla llega a Archiduna y acaban en Florencia. Y al final tiene que decidir si vuelve o no a Sevilla, en 1492, en la época en que se produce el ocaso del reino nazarí, Correcto, la expulsión de los judíos. por parte de los reyes católicos, el día 2 de exacto, agosto no debía quedar ni un judío en no la- era en momento las para Españas. volver, Y claro. justo esa noche Colón se inicia la expedición al Nuevo Mundo, que por esto también en la novela se dice que muchos judíos, quizás en esa expedición iban muchos judíos que huían. Claro, huyendo de Huyendo de la persecución. España que los estaba Sí, echando. entonces, esa es toda la trama histórica y luego en la parte legendaria que yo meto de la Sagrada Menorá. Al principio cuento que en el segundo templo de Jerusalén, donde estaba la menorá, la lámpara de 7 brazos, Sí, que los romanos, tras el saqueo y la destrucción de Jerusalén, se cuenta que se la llevan a Roma. Entonces yo ahí hablo de que, en fin, los Halevis son como los custodios. Es una leyenda, no voy a contar, porque Claro, si tampoco no... vamos a destripar del todo mi familia. Mi familia dice que soy un poco... hago mucho spoiler. Y la Sagrada Menorá, digamos, es el trasfondo, el misterio que los Halevi custodian desde la época de la destrucción del Templo de Jerusalén, y al final de la novela, digamos, el colofón, ¿no? Cuando vuelven, Jacob decide volver o no volver, porque está ahí el tema de la Sagrada Menorá, que era como algo que ellos custodiaban, su familia, desde tiempos ancestrales, ¿no? bastante. ¿Cómo está yendo? Me has comentado también, vamos a hablar un poquito de Bueno, números, sí, ¿no? se Bueno, publica- digamos primero que, vamos a decirlo, está a la venta, por supuesto, la puede Sí, conseguir cualquier Jácara espectador. Editores, está... En Amazon creo que estaba, ¿no? Estaba en En Amazon, FNAC, en la FNAC, en Jácara Editores, la página web de Jácara, bueno, en alguna librería, además, creo que la Luces, hemos sobre visto todo bien. librería Luces y Proteo Prometeo. Y Lex Flavia, que es la librería de Jácara Editores. Y obviamente bajo petición en cualquier librería de Andalucía, Extremadura también. Y en las páginas web que hemos dicho, en el book trailer sale FNAC, Amazon, Agapea, en fin, hay una serie de portales que la están vendiendo. Me comentabas que estaba contento, ¿no? Al final, Estoy un escritor novel como tú, Sí, que realmente esta no es tu mi profesión, primera o sea, no novela, es... y claro, o sea, dice uno, vamos a ver, ¿no?, cómo va a responder. Una novela histórica, además, que tiene la historia tiene mucho peso, la ficción también, pero he intentado contraponer el peso de la ficción con la historia. Y sobre todo entretener, ¿no? Porque una novela histórica tiene que enseñarte, pero también tiene que entretener, Por supuesto. que no sea una lección de Y porque historia si no, al final es simple. estudiar, ¿vale? Te das una lección de historia. Aquí te hablaría de los judaísmos, la expulsión de los judíos, la conjura de los Pachis, 400, Miguel Ángel y Leonardo y tal. Entonces yo he intentado un poco amalgamar todo eso y la verdad que he quedado muy contento con el resultado. Estoy contento también, las opiniones ya de algunos Claro, ya amigos te ha que la han llegado de boca a leído, boca, ¿no? De algunos gente- oye, tal, no lo sabía, qué bien, no sabía, qué época más fascinante, qué cosas, ¿no? Hay muchas veces que dicen, pues mira, he aprendido mucho. Hay gente que dice, me he entretenido, me he aprendido. Bueno, la época de Leonardo da Vinci, hay un episodio que cuenta un poco cómo nació el cuadro El nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus, el nacimiento de Venus. Qué bueno. Esto es más leyenda, que no hay ninguna seguridad Y histórica. esto igual está más en la parte de la fantasía que tiene Sí, que hubo la novela, un ¿no? amor, Claro. una relación amorosa entre Giuliano de Medici y Simonetta Cattaneo, que dicen que era la musa de Botticelli, la que él se inspiraba para pintar sus cuadros, las Madonnas y el famoso cuadro del nacimiento de Venus. Simonetta Cattaneo muere muy joven, con 23 años, víctima de la tuberculosis, y se cuenta que tuvo una relación con Giuliano y que era el amor platónico de Sandro Botticelli. Entonces hay un episodio que es el nacimiento de Venus, que también es como si fuera una especie de relato corto, que participó también en Archidona, también tuvo suerte y ganó un premio.
Entonces, digamos, hay como pequeños relatos cortos dentro de la trama de la novela. Intrahistorias, ¿no? Entre historia de la novela decir. hay como relatos cortos. Los hijos de las nubes, que es la parte de Archidona, el nacimiento de Venus ya en Florencia y otras historias paralelas que van surgiendo. Pues suena muy interesante, nos vamos a quedar, lo vamos a enseñar por última vez antes de despedirnos, aquí lo tenemos, El tiempo vuelve, disponible en FNAC, en Amazon, a petición también, Sí, por a petición, supuesto, la en diferentes librerías. Luces, Proteo. Y nada, yo te voy a despedir porque yo creo que me voy a ir ya a ponerme a empezar a leerla ya ahora Vale, mismo, ya, porque de verdad que no... ahora te firmo. Primero me la vas a firmar, eso por supuesto, para el día en que mucho vendas gusto. 200.000 ejemplares Bueno, que yo puedo sí, decir. ojalá. Yo pueda Es decir complicado, pero bueno, que este es ahí mío. estamos. Lo dicho, Miguel Ángel, que muchas gracias por haber estado en este espacio de aquí con nosotros. Ha sido un Gracias a ti auténtico por la placer tenerte. invitación, gracias. Muchas gracias. Gracias a él y a todos ustedes. Ya les dejamos con la información deportiva.